Cordial saludo al tutor e integrantes del curso de Liturgia Fundamental del Centro Arquidiocesano de Formación Cristiana Bellel Gaudí. Este video se hace con el fin de tomar los conceptos de la liturgia fundamental. Iniciemos diciendo que la liturgia no intenta ante todo entregarnos un mensaje, sino que nos invita a una experiencia. El teólogo más sabio tiene que pasar por la experiencia simbólica de vivir ese Dios que no cesa de escudriñar con su inteligencia. El estudio de la liturgia interesa a todos los miembros del pueblo de Dios, para poseer una formación amplia y actualizada en los temas que afectan a la fe y a la vida en la misión de la Iglesia. ¿Pero qué es la palabra liturgia? ¿De dónde procede? La palabra liturgia procede del griego clásico liturgia, palabra que indica el origen o el destino popular de una acción o de una iniciativa. Se compone de leg, pueblo popular, y ergon, que es la obra. Liturgia vino a designar un servicio público. Cuando este servicio público afectaba el ámbito religioso, la liturgia se refería al culto oficial de los dioses en los griegos. Las primeras definiciones antes del Concilio Vaticano II se podían agrupar en tres clases: estética, jurídica y teológica. En el ámbito estético, definía la liturgia como la forma exterior y sensible del culto, es decir, el conjunto de ceremonias y de ritos. Jurídicas. En ella la liturgia se presentaba como el culto público de la Iglesia en cuanto que regulaba su autoridad, con la ordenación jurídica del ejercicio del culto. Teológicas. Coinciden en señalar la liturgia como el culto de la Iglesia, pero limitan el carácter eclesial del culto a la acción de los ministros ordenados. La liturgia es un misterio o acción ritual que hace presente y opera la obra redentora de Cristo en los símbolos culturales de la Iglesia. Este concepto lo tomamos de la Mediator Dei. La liturgia está especialmente formada de acciones simbólicas. En este sentido de culto espiritual, San Pablo usa la palabra liturgia para referirse tanto al misterio de la evangelización como al obsequio de la fe de los que han creído por su predicación. Lo encontramos en Romanos 15:16 y Filipenses 2:17. El cristiano se reconoce miembro de la Iglesia comulgando el cuerpo de Cristo, y aparte de esto, proclamando el símbolo de los apóstoles, realizando la profesión de fe. Para nosotros, el credo, o el niceno-constantinopolitano. El ritual no impide el sentimiento y la afectividad, pero esto los canaliza. En la liturgia no podemos desechar eso que Pablo llama la tradición recibida del Señor, 1 Corintios 11:23. A propósito de la Eucaristía, no es posible ni cambiar el desarrollo de la misa en las líneas generales, ni los grandes símbolos de la Eucaristía o del bautismo. Se pueden tratar de signos fundamentales de nuestra identidad cristiana. Solo la jerarquía puede introducir cambios en la liturgia. Es de competencia exclusiva de la autoridad eclesiástica, y esta reside en la sede apostólica y en la medida que determine la ley en el obispo. Hay que tener claro que el obispo debe ser considerado como el gran sacerdote de su grey, de quien deriva y depende en cierto modo la vida de Cristo en los fieles. Como a él no le es posible siempre y en todas partes presidir personalmente su iglesia o toda su grey, debe por necesidad erigir diversas comunidades de fieles, en las cuales entre ellas sobresalen las parroquias, distribuidas localmente bajo un pastor que hace las veces de obispo, ya de que de alguna manera se presenta la iglesia visible establecida por todo el orden. Este ministro, para nosotros el presbítero o el sacerdote. El sacramento misterio de la Eucaristía. Nuestro Salvador, en la última cena, la noche que le traicionaban, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y sangre. Se recomienda la homilía, en la cual se expone durante el ciclo del año litúrgico, a partir de los textos sagrados, los misterios de la fe y las normas de la vida cristiana. La liturgia de la palabra y de la Eucaristía están íntimamente unidas y constituyen un solo acto. Miremos los sacramentos y los sacramentales. Los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres y a la edificación del cuerpo de Cristo, y en definitiva a dar culto a Dios, pero en cuanto a signos también tienen un fin pedagógico. La Santa Madre Iglesia instituyó además los sacramentales. Estos son signos sagrados creados por el modelo de los sacramentos, por el medio de los cuales se expresa el efecto
sobre todo de carácter espiritual y obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Pero analicemos un poco más los sacramentos. Miremos su base bíblica. Recordemos que la indignidad del ministro no impide que el sacramento confiera la gracia que contiene, ya que ellos obran por sí solos. No es el ministro humano, sino Cristo, la autoridad, el poder, que está detrás de los sacramentos. Estos están instituidos en 7: bautismo, confirmación, penitencia, Eucaristía, unción de los enfermos y el orden sacerdotal, matrimonio. Iniciemos mirando las bases bíblicas del bautismo. Mateo 28, 19 al 20 nos dice: Id pues y haced discípulos a toda la gente, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La base bíblica para la confirmación, Hechos 8, 14 al 17. Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. De la penitencia, Juan 5, 14 al 17. Más tarde Jesús les encuentra en el templo y dice: Mira, estás curado, no peques más, para que no te suceda algo peor. El hombre se fue a decirle a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Aquí queda claro que en el acto de reconciliación Jesús es el que obra a través de sus ministros. Pero a veces nos hacen la pregunta que, ¿dónde Jesús instituyó esto? ¿Dónde les dio ese poder a los ministros? Una parte muy bonita del Evangelio de Juan 20, 21 al 23 nos dice: Jesús les dijo otra vez: La paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quienes los retengáis les quedan retenidos. Aquí en la Eucaristía, que es nuestro culmen de culto, es la parte más emotiva y sagrada para nosotros, siendo Jesucristo mismo el que la instituyó. Juan 6, 51 al 56 nos dice: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Discutían entre sí los judíos y decían: ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: en verdad les digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. La unción de los enfermos. Esta unción de los enfermos, Santiago 5, 14 al 17 nos declara: ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y le unjan con el óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. El orden sacerdotal. Este orden sacerdotal es uno de los ministerios que tenemos en la de ordenación en la iglesia. Segunda de Timoteo 1:6 nos dice: Por esto te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Vemos que a través de la imposición de las manos se da ese orden. El matrimonio. Mateo 19:6 nos dice: Él le respondió: ¿No habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra? Y que dijo: Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Aquí vemos las bases bíblicas de estos sacramentos. Ministerios y participación litúrgica.
La existencia en la Iglesia de ministerios y funciones o servicios, además de los dones personales y carismas, no es consecuencia de una estrategia o de una táctica organizativa, sino es un factor esencial en la eclesiología de la comunión y de la participación en todos los miembros que la constituyen. Cada uno a su modo edifica el cuerpo. Tenemos los ministerios ordenados, los cuales sabemos que, por lo que ya hemos visto, el obispo, el presbítero y el diácono. Y hay unos ministerios que son instituidos, el lector y el acólito. El obispo preside la liturgia como sumo sacerdote y principal dispensador de los ministerios de Dios, sobre todo en la Eucaristía. A él corresponde moderar toda la liturgia. El presbítero es un colaborador del obispo. Actúa en las celebraciones litúrgicas como ministro de Cristo y en su persona. Ejerce su ministerio en todo sobre la Eucaristía como ministro de la palabra y del sacrificio. El diácono es el colaborador también del obispo y dependencia de él y del presbítero. Realiza diversas funciones litúrgicas y es además, y en algunos casos, preside la asamblea. Los ministros instituidos: está el lector, que es el que proclama las lecturas bíblicas, a excepción del Evangelio. Dice el Salmo si falta el salmista. Propone las intenciones de la oración de los fieles y dirige el canto y la participación de los fieles en ausencia del diácono o del cantor. El acólito es el que ayuda al sacerdote y al diácono en el altar y distribuye la Eucaristía y las pone para la adoración como ministro extraordinario. Aquí tenemos otros ministerios, de hecho, los cuales van a requerir de las personas que son colaboradoras. Tenemos al servicio de la asamblea. Son las personas encargadas de la limpieza y la ornamentación, los vestuarios litúrgicos y los vasos sagrados. Son los encargados de la acogida y del orden, el comentador o también el monitor de la asamblea. Al servicio de la palabra de Dios. Estos pueden ser el lector no instituido y el salmista. Al servicio del altar y del ministro ordenado. Es el acólito no instituido, es el ministro extraordinario de la comunión y de la exposición del Santísimo, el maestro de ceremonias. También está el servicio del canto litúrgico y de la misa. Están los cantores, el director del canto de la asamblea, los restantes músicos. Y hay otros ministerios que son los padrinos del bautismo y de la confirmación, los catequistas, los que dirigen la plegaria y lo hacen en nombre de todos, que son los carismáticos. En este video vamos a tomar hasta esta parte y espero puedan continuar con el siguiente, que ya se tratará de las actitudes corporales que se toman en la liturgia.